¿Qué tal, muchachos? Excelente tarde. El día de hoy seguiremos con nuestras sesiones, nuestras cápsulas de escuelas del pensamiento criminológico para que ustedes puedan dar seguimiento y dar continuidad a sus estudios en la licenciatura de Derecho y Criminología. ¿Ok? Eh, a algunos de ustedes ya me han exteriorizado un poco más de dudas, lo cual me da mucho gusto. Sigo por favor pendiente de sus comentarios, ya saben, tenemos los canales. Por favor póngase al corriente porque en breve, en el transcurso del día de mañana, tal vez el fin de semana, les haré llegar completa la lista calendarizada respecto de los días que voy a empezar a llamarlos a cada uno de ustedes. Les voy a lo mejor establecer una hora, un día, para que ustedes deben de estar al pendiente del teléfono en ese momento. Vamos a hacer una videollamada y voy a empezar a cuestionarlo respecto a todos los temas que hemos visto en estas sesiones, ¿ok? Lo vamos a empezar a hacer de esta manera. Entonces, espero que estén al corriente, espero que se estén documentando y síganme exteriorizando sus dudas por los canales ya conocidos. Si a lo mejor hay un poco de problemas en Classroom por lo que ya hemos platicado y experimentado que se ha saturado un poco el servicio, les pido por favor que me lo manden a través del chat o que me escriban directamente en WhatsApp o que me manden directamente un correo electrónico. Todo eso llega de manera inmediata. No sé por qué hay algunas dudas que me las ha mandado el propio Classroom y no han aparecido en mi ordenador. Entonces les pido por favor que lo hagan de esta manera para que pueda yo tener la agilidad de responderle lo más pronto posible y estén ustedes preparados para el momento en que yo les tenga que cuestionar estos temas, ¿ok? Bueno, pues siendo así, entonces vamos a dar seguimiento a nuestras reflexiones respecto del objeto de estudio de la ciencia de la criminología. Recuerden ustedes que el último pensador que aterrizamos fue Quetelet, A. Quetelet. Este señor empezaba a trabajar con cifras, trabajaba con estadísticas. El delito, según ese señor, emerge de la sociedad en sí misma. Se comete año con año, a lo mejor se comete en zonas determinadas, en posicionamientos geográficos muy concretos, en el clima, respecto al clima, a lo mejor en invierno hay más delitos, en el verano hay delitos encaminados más hacia la agresión concretamente a personas. Y habla también este señor de momentos, de años. Los delitos se dan paulatinamente, los tiene documentados por fecha incluso. Entonces toda esta ciencia de la estadística, según Quetelet, nos puede servir para poder establecer cuáles son los índices de criminalidad, en qué momentos se dan más y por qué. De alguna manera estas cifras nos pueden auxiliar, aunque yo en lo personal no considero que con base en la estadística podamos detener o no la criminalidad, porque sabemos hoy por hoy que a las autoridades desafortunadamente alteran ese tipo de estadísticas. Lo único que le interesa a la autoridad hoy por hoy para demostrar satisfacción en su labor, porque así lo requiere el gobierno, es demostrar estadísticas. Entonces de pronto, hoy por hoy en nuestro vivir cotidiano, estas cifras pueden estar alteradas. Si realmente se utilizaran como lo proponía Quetelet para establecer una serie de principios o establecer de alguna manera una cantidad. Por ejemplo, los hombres cometen más delitos que las mujeres, de acuerdo a los números de Quetelet. Bueno, en su momento histórico, podría servirnos de utilidad para ver, a ver, por qué específicamente en esta zona, para analizar ya de manera más concreta estaciones del año o regiones. Pero pues bueno, hoy por hoy es muy complicado basarnos meramente en estadísticas, porque pues las personas, los funcionarios en sí mismos no son los mismos que nos ponen el pie y nos alteran los números para pues que supuestamente y frente a la sociedad acrediten que están cumpliendo debidamente con su trabajo. Pero bueno, vamos a tomarlo como un factor referencial para que podamos entender que Quetelet habla de la estadística aplicada a la ciencia de la criminología, ¿ok? Hablábamos también de otro autor, hablábamos de Emilio Durkheim, y en ese sentido Emilio Durkheim planteaba los temas de las anomias. Recuerden ustedes que las anomias vienen de la etimología grecolatina o griega propiamente, que es alfa privativa, y nomos, que significa norma. Entonces, sin norma o sin ley, ¿por qué los delincuentes actúan o tienden a ejecutar este tipo de
conductas donde no les gusta estar regidos por una situación en particular, no les gusta seguir la norma o no les gusta atender sus obligaciones propias. Emilio Durkheim es el que se aboca a esta serie de estudios y establece dos tipos de anomias, las anomias agudas y las anomias crónicas. Las anomias agudas propiamente se entienden como esa serie de transformaciones. Vamos a analizar la anomia aguda y por qué desde el punto de las anomias agudas, por qué desde el punto de vista de las anomias agudas se va perdiendo esta eficacia por parte de la norma, por qué los delincuentes de manera muy concreta en esa situación de anomias agudas, por qué tendrían que llegar a perder o aplicar la inobservancia de una disposición. Pues bueno, estas anomias agudas prácticamente son transformaciones sociales que se dan de manera muy rápida, muy veloz, son sumarias, son tendientes a destruir normas sociales para que entre los individuos no existan este tipo de barreras. Si hay una norma social que está prohibida, vamos a hablar de las mores, de las costumbres, los delincuentes o los posibles delincuentes en potencia van a decidir por sí mismos que ese tipo de normas sociales no tienen ningún tipo de conducta, no tienen ningún tipo de incidencia, ni tienen ningún tipo de utilidad. Realmente, como no son las normas propiamente establecidas por el Estado, las anomias agudas no van a ser eficaces como para propiciarnos a nosotros el bien público temporal, que desde el punto de vista de la teoría general del Estado es lo que tenemos que respetar, ¿ok? Están las famosas anomias crónicas, y las anomias crónicas se refieren a fenómenos de adaptación indiscriminada, una serie de doctrinas donde indican que debemos de progresar de manera rápida, donde hay una destrucción en relación a las normas industriales y comerciales. Hay una violencia desmedida entre estos sectores industriales y comerciales, y no debe de haber ningún tipo de norma, porque la guerra entre sectores comerciales e industriales debe de ser limpia, lisa, llana y sin ningún tipo de norma. En una guerra inclusiva de carácter comercial no hay normas, y por esta razón es que hay una abolición por parte de estas normas de carácter industrial o comercial, y aquí es donde se da el segundo tipo de anomias según Emilio Durkheim, ¿ok? Simplemente es una postura para que ustedes tengan un parámetro desde el punto de vista de Emilio Durkheim, ¿ok? Vamos a hablar entonces ahora de otro autor que se conoce o que ustedes ya seguramente han entendido. Hablamos de Gabriel Torde. Gabriel Torde empieza a hacer una serie de estudios. Él era un sociólogo y empieza a hacer una serie de estudios que indican que la sociedad avanza con los procesos de invención. Gabriel Torde dice que la sociedad tiende a evolucionar con base en la ciencia, y gracias a la ciencia nosotros tenemos una serie de beneficios, una serie de utensilios, una serie de pensamientos revolucionados que nos pueden llevar a una mejor posición, a un mejor posicionamiento dentro de la escala evolutiva, ¿ok? Es el fundador también de las teorías ecológicas desde el punto de vista criminológico, hablando desde el punto de vista de la adaptación, de la preservación de recursos. Y el crimen se da o es un fenómeno que es la consecuencia directa de un déficit en la calidad de vida. Si nosotros quisiéramos involucionar, no evolucionar, sino involucionar, ir de alguna manera tener un retroceso en la escala evolutiva, tenemos que desatender estos factores científicos o esta serie este cúmulo de elementos que nos hacen evolucionar dentro de la cadena evolutiva, valiendo la redundancia. Nosotros no vamos a evolucionar propiamente con base en ideas, sino con base en avances tecnológicos. Tenemos que cuidar nuestros recursos naturales, por eso habla del fundador de las teorías ecológicas de la criminología, y el hecho de cometer un crimen, según Gabriel Torde, significaría un retroceso en nuestra escala evolutiva, ¿ok? Es otro pensador, esa es la postura de este señor. Vamos a hablar de otro señor, de otro autor que se lo conoce o se apellida Middendorf. Este señor Middendorf decía que la criminalidad tiene una serie de etapas. La criminalidad atraviesa por una serie de procesos evolutivos, y no es lo mismo la criminalidad o el fenómeno criminal que se observa en el pasado al que observamos hoy por hoy. Según este señor Middendorf, nosotros la criminalidad que vivimos el día de hoy
es diferente, la criminalidad ha evolucionado, hay otro tipo de crímenes que antes no se cometían porque nuestro momento histórico es distinto, porque hay otro tipo de recursos, hay otro tipo de elementos, hay otro tipo de bienes jurídicamente tutelados y que son preciados, o hay otro tipo de recursos que antes no existían y ahorita los delitos que se cometen hoy por hoy o las conductas típicas son en función o con base en esa serie de recursos que han evolucionado. De esta manera, pues hoy ya podemos hablar de delitos que antes no existían propiamente. Hablamos por ejemplo, del robo a casa habitación, hablamos de los rehenes. Antes era complicado, aunque los rehenes, bueno, esa situación de los rehenes se ha dado históricamente en mucho tiempo, hace mucho tiempo atrás, pero bueno, ya se establecen o se tipifican figuras propias como la delincuencia organizada, como el secuestro, aquellos delitos que son patrimoniales, como el cohecho por parte de servidores públicos, ¿ok? Esto habla, y a esto se refiere el señor Middendorf. Entonces, según Middendorf, los delitos van evolucionando y el criminal va adaptando su conducta en el tiempo, basándose para ello en las necesidades o los bienes jurídicamente tutelados que en nuestro momento histórico se resguardan, ¿ok? Antes no se hablaba de secuestro, de delincuencia organizada, pero hoy sí, porque nuestro momento histórico es lo que nos preocupa, son las actitudes o los actos prohibitivos por parte del Estado, porque en cuanto a cuestiones y políticas de seguridad pública son situaciones que nos afectan de manera directa hoy por hoy, ¿ok? También estos señores, este señor Middendorf, vamos a hacer una referencia, habla de la importancia que se tiene para denunciar los delitos. Es muy importante que nosotros acudamos ante las autoridades competentes para denunciar. Eso significa, para hacer el conocimiento de la autoridad, la comisión de algún delito, ¿ok? El hecho de denunciar un delito tiene varias implicaciones y tiene varios beneficios, ¿ok? Al Estado le beneficia y a nosotros también el hecho de que denunciemos un delito, porque de esta manera se pueden llevar a cabo las medidas necesarias para poder prevenir ese tipo de conductas, para poder prepararnos, para que el Estado se pueda preparar. De por sí las deficiencias que tiene el sistema son enormes, son muchísimas, y menos vamos a poder perfeccionar nuestro sistema de justicia penal si no hacemos del conocimiento de la autoridad los delitos, según estos pensadores, ¿ok? Ya sabemos que la realidad del sistema de justicia penal desafortunadamente se maneja y funciona de otra manera, pero lo cierto es que si atendemos a la doctrina, hay muchas cuestiones que nos pudieran favorecer si nosotros denunciamos los delitos, ¿ok? Si empezamos a hacer el conocimiento a todos los delitos a la autoridad competente, vamos a saturar ese sistema de denuncias, y hoy, pues como de alguna manera las instituciones gubernamentales lo tienen controlado, aunque hay mucha denuncia de delitos, lo tienen controlado, y bueno, pues algunos los mandan al no ejercicio, otros simplemente pierden por ahí la carpeta y pues simplemente atienden lo que tienen que atender o lo que les conviene monetariamente hablando. Desafortunadamente es así. Pero vamos a pensar en otras situaciones. Vamos a pensar que nosotros, o que gran mayoría de la población, no voy a decir que todos porque sería imposible, pero todos y cada una de las personas que sufren como víctima, como ofendidos un delito, en la medida de lo posible, acudamos ante la fiscalía o ante el Ministerio Público. Y bueno, imagínense ustedes que haya una verdadera demanda social de ese tema, que verdaderamente presionemos a nuestras instituciones. Pues bueno, de alguna manera podríamos cambiar la historia, ¿ok? ¿Qué beneficios nos da a nosotros como sociedad, como particulares? El hecho de que podamos hacer el conocimiento de la autoridad, la comisión de delito. Pues primero la autoridad va a conocer qué delitos son los que más se denuncian y por qué. Vamos a conocer el tipo penal, vamos a conocer cuál es el mayor índice de delincuencia respecto a una conducta en particular, cuál es el delito que más se denuncia. Vamos a poder empezar a recopilar información, cuál es el delito que se denuncia, en qué modalidades se da. Por ejemplo, por colonia, a lo mejor habrá colonias en las cuales inciden más las conductas de robo. ¿Qué modalidad? Pues a lo mejor a transeúnte o a casa habitación, y de esta manera podemos abordar ya cosas muy concretas, ¿ok? Esto puede beneficiar también si nosotros echamos a andar el mecanismo del sistema penal de nuestro país. Bueno, de alguna manera vamos a poder generar un poco más de experiencia en el sistema policial y en el sistema judicial,
que hoy por hoy sí necesitan bastante apoyo. El sistema policial que tenemos es bastante deficiente, en parte gracias al Estado, en parte gracias a ellos y en parte gracias a nosotros, porque también nosotros hemos tolerado este tipo de situaciones, pero echando a andar el mecanismo procedimental o poniendo o accionando propiamente el mecanismo judicial y el mecanismo también policial, que es el órgano propiamente que se encarga de verificar la seguridad pública, podemos obtener mejores beneficios, porque practicando nos podemos hacer mejores definitivamente, ¿ok? Vamos a conocer también, si nosotros denunciamos un delito en particular o un cúmulo de delitos, podemos conocer quién es realmente el delincuente, obviamente de manera genérica y de manera específica, cuando denunciamos quién es el delincuente, por qué actúa así, cuáles son sus características, y de esta manera nosotros entonces nos encontraremos en posibilidades de hacer más aportaciones a la ciencia de la criminología. Podríamos hacer más aportaciones y en ese sentido podríamos limitar o podríamos controlar más el fenómeno criminológico, ¿ok? Ese es uno de los beneficios que podríamos tener, ¿ok? Como hemos dicho, propiamente esto puede favorecer al sistema penal, propiamente al sistema de justicia penal. Vamos a poder adaptar este sistema, vamos a poder modificar las normas para que cada vez funcione mejor. Y todas aquellas lagunas o todas aquellas deficiencias, poco a poco podamos estarlas trabajando. Podemos trabajar en las decisiones de los tribunales. Los propios tribunales en materia penal pueden modificar todas aquellas deficiencias, pueden analizar también los argumentos, pueden analizar sus posturas, y podemos llegar a establecer mejores normas para resolver el fenómeno criminal, ¿ok? Vamos a establecer también otro de los beneficios que podemos tener, es establecer el mejor tratamiento a los delincuentes, a los inimputables. Vamos a hablar de personas que requieren atención psicológica, psiquiátrica, ¿ok? Vamos a poder tener una mejor asistencia y una mejor respuesta al fenómeno criminal, ¿ok? ¿Cómo es que vamos a tratar a los delincuentes? ¿Qué derechos básicos se les deben de respetar? Hay que procesarlos de una manera expedita, de una manera pronta, a través de juicios sumarios. Poco a poco perfeccionamos nuestro sistema de justicia, pero ¿qué hay del delincuente? ¿Qué asistencia o qué tratamiento le debemos de dar para que no vuelva a cometer esa conducta, para que pueda de alguna manera readaptarse a la sociedad, ¿ok? ¿Qué tipo de asistencia le vamos a dar a la víctima? Esos son todos los puntos. Hay que asistir a la víctima, hay que darle la atención adecuada, hay que darle el acceso a la justicia, hay que propiciar todos los mecanismos que podamos como Estado proponerle a la víctima o al ofendido, para que de alguna manera pueda haber un resarcimiento de tipo social, ¿ok? Hoy por hoy estamos muy lejos y estamos muy desapegados de esta materia que es la victimología. Hay mucha doctrina, en la práctica lo cierto es que la víctima hoy por hoy tiene un trato desmedido. Parece que las autoridades se ensañan en humillar y tratar a la víctima cual si nos estuvieran haciendo un favor, y no es así. Desafortunadamente la víctima juega un papel muy desfavorecido en nuestra sociedad, y eso es porque la víctima no ha alzado la voz, o porque no tenemos las autoridades o no tenemos el apoyo, los profesionistas con la capacidad suficiente para hacer valer los derechos de la víctima, porque los derechos de la víctima ya están en la Constitución, hay una ley especial para víctimas, pero ¿quién lo ha hecho? ¿Quién ha alzado la mano y que se ha confrontado directamente a la autoridad hasta llegar a las últimas consecuencias para que se hagan valer los derechos propiamente de la víctima, ¿ok? Y vamos a poder prevenir al final del día nuevos hechos delictivos. Ese es el preámbulo y ese es el objetivo primordial también de la criminología como ciencia, ¿ok? ¿Qué objetivo tiene la criminología? Pues necesariamente erradicar el fenómeno criminal. Esto es lo que nos interesa, ¿ok? Y evitar lo que se conoce como las famosas cifras negras. ¿Cuáles son las cifras negras? Conforme las estadísticas del gobierno, se comete un cúmulo, una serie de delitos, y eso es lo que se refleja socialmente. Pero ¿qué hay con aquellos delitos que no son reportados? Hay una serie de delitos que no se reportan por parte del gobierno. En Iztapalapa hay 300 casos de homicidio, cuando en realidad son 1000. Entonces esas son las famosas cifras negras. Una cosa son las cifras que reportan las autoridades, y otra cosa son las cifras que no se reportan porque nos esconden por la ineficiencia del Estado, por la ineficiencia de los métodos de las autoridades, por muchísimas razones. Pero esas cifras negras tenemos que trabajar en ellas y tenemos que tratar de erradicar en su gran mayoría el fenómeno de la delincuencia, ¿ok? ¿Qué cantidad de crímenes nosotros desconocemos socialmente, tanto en mi colonia como a nivel global en toda la República Mexicana, ¿ok? Y
Hay por ahí un autor que se le conoce como Manuel López Rey y Arroyo, Manuel López Rey y Arroyo, que también habla de cifras de criminalidad. Ahorita que estamos platicando de este tema, ¿son relevantes? ¿Qué tan importantes son esas cifras de la criminalidad? ¿Qué dimensiones nos alcanza a entender? ¿O de qué manera nosotros podemos establecer parámetros con base en esas cifras? ¿Para qué nos sirven? Y este señor Manuel López Rey y Arroyo, empieza a hacer una serie de encuestas respecto de la victimización de la gente, qué opinión tiene la gente en general o los gobernados, la opinión pública, cuál es la opinión pública respecto del sistema penal, respecto al tratamiento que le dan al delincuente, respecto al tratamiento que le dan a la víctima. Parece que el delincuente tiene más derechos que la propia víctima, aunque sí es muy delicada la parte de los derechos de debido proceso para poder privar de la libertad en el caso que así resultare. A un delincuente se tiene que respetar un cúmulo de derechos, pero también se tienen que respetar los derechos de la víctima y del ofendido, y generalmente no hacemos alusión a ello, ¿ok? ¿Por qué se afectan a las personas con estos fenómenos criminales? Si se denuncian, no se denuncian. Y entonces el señor Manuel López Rey Arroyo empieza a recopilar esos datos estadísticos y de alguna manera nos sirven para documentarlo desde el punto de vista criminológico, ¿ok? Pasemos entonces a otro tema, otro objeto de estudio de la ciencia de la criminología, y me refiero propiamente a la reacción social institucional. ¿De qué manera responden nuestras autoridades a estos fenómenos criminales? Esto es importantísimo, y además es en lo que tenemos que trabajar hoy, es en lo que tenemos que trabajar hoy. Tenemos que trabajar hoy en nuestras instituciones, en la manera que responden nuestras peticiones. ¿Qué pasa si yo denuncio? Si yo planteo una querella. Entonces esta reacción social e institucional es esa serie de medidas, de mecanismos, de modos que utilizan las autoridades o las instituciones para hacer respuesta o hacer frente al fenómeno del delito o al fenómeno criminal, ¿ok? Eso es una reacción social e institucional, ¿ok? ¿Cómo apoya la policía al momento en que se comete un delito? ¿Cómo nos apoya la policía? ¿Es inmediato? ¿No es inmediato? Tenemos que acudir a una agencia del Ministerio Público y fiscalías, tenemos que darles dinero para que hagan su trabajo o lo hacen por sí mismos. Si le pedimos el apoyo al Ministerio Público, ¿qué capacidad de respuesta tiene? ¿En cuánto tiempo responden a nuestras peticiones? Inmediatamente nos ponen a disposición un agente o simplemente nos niegan la petición porque no lo consideran prudente. Cuando nosotros tenemos un problema en nuestra colonia, en nuestra casa, etcétera, que fiscalías son las que tienen mayor capacidad de respuesta. Los jueces realmente responden a las necesidades sociales que tenemos. Los juzgadores penales realmente juzgan con la ley enteramente al delincuente, o se dejan guiar por beneficios personales, por beneficios económicos, patrimoniales, y apoyan a los ministerios públicos, a las fiscalías, apoyan a las personas que estén inmiscuidas o que mejor le benefician, ¿ok? O que tan bien están preparadas nuestras autoridades jurisdiccionales, ¿ok? Sí conocen la materia respecto a la cual están juzgando, no la conocen bien, se asume que son profesionales del derecho, pero en realidad la conocen. Cómo se desarrolla y cómo funge el sistema penal penitenciario, ¿ok? El sistema penal penitenciario tiene muchísimas deficiencias. Se supone que los recursos del sistema penal penitenciario se gasta o se procura, se sustenta con base en nuestras erogaciones, en nuestros impuestos. Y si es suficiente, el sistema penal penitenciario, si de verdad hace las veces de readaptador social al delincuente, ¿cómo lo sabemos? ¿Qué información podemos tener al respecto? ¿A qué institución puedo acudir para que me den esta información y para saber si los órganos de procuración de justicia y las instituciones penitenciarias en efecto están haciendo su trabajo? ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer con esto? Y si en realidad se utilizan las cifras, las estadísticas de respecto de todos estos autores que estamos hablando para beneficio social o simplemente para tranquilizar a la sociedad. De alguna manera nos tienen que tranquilizar socialmente, pero ese no es el objetivo primordial. No solo nos tienen que tranquilizar, tenemos que erradicar el fenómeno criminal, ¿ok? ¿Cuál es el motivo? Hay un motivo más macabro de todo esto, simplemente generar una serie de números para acreditar que el propio Estado está bien. Eso sonará a alguno de nuestros gobernantes. Eso es lo que tenemos que estudiar a la luz de la reacción social de estas instituciones, ¿ok?
¿Acaso hay un control social por parte de la delincuencia? ¿El Estado tiene controlado totalmente el sistema penitenciario, el sistema judicial en materia penal, el sistema policial? Sí tenemos un control respecto al fenómeno criminal. Por colonias se ha ido atacando la incidencia y la repercusión de este tipo de conductas de asesinatos, de lesiones, de niñas, de robos, de violaciones, de feminicidios, de daños en propiedad ajena, de estas conductas permisivas que realizan nuestras instituciones de gobierno. Una cosa es que exista un grupo social vulnerable afectado por parte de una serie de delincuentes, y otra cosa es que se le permita a las autoridades, o que las autoridades den total permiso para que, como justificación, pues puedan alterar la paz pública y puedan destituir o destruir destituir nuestros propios funcionarios y abolir todo este tipo de normas, destruir y atacar nuestros propios monumentos, nuestros propios inmuebles, nuestro propio patrimonio. Es el país donde todos vivimos, y pues definitivamente hay que atender de manera seria y prudente a estas personas que son vulneradas por razón a lo mejor de su género. Sí hay que atender esos delitos, y hay que exigir a las autoridades es a quienes tenemos que exigir respuestas. No podemos utilizar ese tipo de conductas como pretextos para estar dañando la propiedad ajena, o nuestro propio país, o nuestros monumentos, o en razón histórica todo nuestro patrimonio nacional. Entonces, realmente esto es lo que está funcionando. ¿Qué está fallando? Ahí, ¿qué es lo que está fallando? Por eso la criminología estudia este tipo de reacciones institucionales. Es importante lo que decimos. Señores, por favor, hay que exigir, hay que presionar a nuestras autoridades para que puedan, en la medida de lo posible y en la medida en que lo exijamos nosotros, tener una mejor capacidad de respuesta y puedan desempeñar más o con mayor eficacia sus labores, ¿ok? Finalmente vamos a hacer referencia a otro autor, a otro criminólogo, que es Philip Roberts. Philip Roberts, este señor ya refiere la crisis del trabajo, refiere una serie de actos, refiere una serie de instituciones, ya refiere a una serie de crisis de legitimidad, precisamente porque las instituciones no tienen una capacidad de respuesta próxima, ¿ok? Hay una ausencia de legalidad, según Philip Roberts. Hay una crisis en el principio de legalidad. Las autoridades no están respetando lo que establece propiamente la norma. Recuerden que, de acuerdo al principio de legalidad, las autoridades solamente pueden hacer y llevar a cabo todos aquellos actos que expresamente les permite la ley. Y aquí tenemos un problema, porque la autoridad no está respetando ese principio de legalidad. Entonces eso nos genera una crisis como sociedad, como Estado, como seres humanos, como gobernados. Pero ¿quién lo va a hacer valer? ¿Okay? En la medida en que no lo hagamos valer, se va a seguir desarrollando el fenómeno criminal según las teorías y según los postulados, no solo de Philip Roberts, sino también contemporáneos, ¿ok? Dejamos por ahí los estudios de hoy, muchachos. Hasta ahí atendemos hoy nuestros pensamientos desde el punto de vista criminológico. Seguiremos analizando en cápsulas subsecuentes los objetos de estudio de la criminología, y ya entraremos propiamente al estudio de las diversas corrientes también en materia criminológica, ¿ok? Recuerden entonces, como siempre, como disco rayado, a través del chat, a través de Classroom, a través del correo electrónico, del WhatsApp, por favor háganlo así, y sigo pendiente de sus inquietudes porque se acerca ya la fecha de los cuestionamientos, ¿ok? Tengan una excelente tarde.